Bueno, hola. En este video les voy a hablar de antijuridicidad. Eh, si llegamos a este estrato de la teoría del delito, quiere decir que esa acción que estamos analizando para saber si eso no es delito, ya ha atravesado el control de si es acción o no es acción, lo es, y ha atravesado también el estrato de la tipicidad, es decir, ya tenemos una acción que es típica. Ahora lo que tenemos que ver es si además de típica esa acción es antijurídica. Y claro, si uno piensa, dice, bueno, pero es típica, uno puede pensar que por ser típica ya es contraria a derecho, ya es antijurídica. Sin embargo, la tipicidad lo único que le da a esa acción es una presunción de antijuridicidad o indicio de antijuridicidad. Lo cierto es que pese a ser una acción típica, eh, puede existir dentro del ordenamiento jurídico eh, algún permiso, alguna causa de justificación que, digamos, convierta esa acción típica que digamos, tiene una connotación negativa en algo positivo. Es decir, el sujeto que realizó la acción típica no hizo algo malo, sino que hizo algo bueno si existe una causa de justificación. Y de eso se trata la antijuridicidad. Lo que analizamos entonces es si esa acción típica es además de típica antijurídica. Para eso buscamos permisos. Y claro, permisos para una acción típica, porque una acción que no es típica está permitida, con lo cual no haría falta un permiso. Los permisos están para las acciones típicas. Con lo cual, esto es importante que veamos cómo hay que interpretar estas causas de justificación. Acá, a diferencia de lo que hacíamos en la tipicidad, que por principio de legalidad la interpretación debía ser estricta, restrictiva, que abarque la menor cantidad de conductas posibles. Esto para limitarle el poder punitivo del Estado. Acá que estamos analizando un permiso, una causa de justificación, acá es todo lo contrario. Acá le tenemos que dar una interpretación amplia de manera que abarque la mayor cantidad posible de conductas típicas, para que entonces haya menos punibilidad. Y acotamos este poder punitivo del Estado. Les decía entonces esto de, volviendo un poquito para atrás, que justificar es convertir algo o hacer que algo sea justo. Algo que aparenta no serlo, pasa a serlo. A diferencia de lo que vamos a ver después en la culpabilidad. Cuando lleguemos a la culpabilidad vamos a ver que ahí no vamos a justificar la conducta. A lo sumo la vamos a disculpar o perdonar. Porque ahí lo que vamos a decir es que lo que hizo el sujeto está mal, pero por alguna circunstancia lo vamos a perdonar, si es que no es culpable. Acá en la antijuridicidad verificamos que haya algún permiso, causa de justificación, que justifique esa conducta, es decir, que la convierta en algo bueno. Bien, y estas causas de justificación, si bien es cierto, surgen de la ley penal, en nuestro caso del Código Penal, hay una que, ahora lo vamos a ver, abre el abanico a todo el ordenamiento jurídico, al derecho civil, derecho comercial, derecho laboral, derecho de familia, a todo. De manera que las causas de justificación pueden estar pueden provenir de cualquier sector del ordenamiento jurídico. Bien, vamos entonces con cuáles son las causas de justificación y vamos a arrancar por esta que les decía, que se llama o que consiste en el legítimo ejercicio de un derecho. Cuando uno ejerce el derecho, un derecho que tiene de manera legítima, eso no puede ser considerado antijurídico. De todos modos, esto es algo facultativo, uno puede o no ejercer el derecho. Ejemplo de esto es el derecho de retención,
que es el derecho por el cual una persona que ha trabajado en una cosa o ha utilizado determinadas cosas, objetos, para su trabajo, tiene derecho a retenerlas hasta que le paguen por el trabajo realizado, o bien del objeto en el que trabajó o de las herramientas que utilizó para el trabajo, ¿no? Para la reparación. Ejemplo de manual, van a encontrar en todos los manuales el mecánico. Uno le lleva el auto al mecánico, cuando está listo lo va a buscar y le dice, mira, no te lo puedo pagar, te lo pago la semana que viene. Y el mecánico bien puede decirle, bueno, si me lo pagás la semana que viene, vení a buscarlo la semana que viene. Hasta tanto no me pagues, no te lo doy. Y eso está contemplado en el Código Civil y Comercial y es totalmente legítimo. Entonces, si bien se está apropiando de una cosa ajena o está desapoderando a otra persona de una cosa ajena, de una cosa que le pertenece, lo está haciendo en uso de este ejercicio, o sea, en el ejercicio de este derecho. Bien, este es facultativo. Esta es una causa de justificación que uno, digamos, puede realizar esa conducta contando con este permiso. Pero no es necesario, o sea, el mecánico puede devolver el auto. La siguiente causa de justificación es cumplimiento de un deber. En este caso vamos a ver que acá no es facultativo, el cumplimiento de un deber es obligatorio, por eso es un deber. El que está obligado a cumplir con una determinada tarea, tiene que cumplirla, está obligado. Ejemplo de estos es el policía que alguien grita, me robaron, y ve la persona que sale corriendo, el sospechoso de ese robo, lo corre y lo detiene, lo priva de la libertad. Un oficial de justicia que por orden de un juez o sea, va a un domicilio y embarga una serie de bienes, de objetos, y se las lleva. Está desapoderando a una persona de esos bienes. Sin embargo, no comete un hurto, un robo, sino que está cumpliendo un deber. Zaffaroni respecto a esta causa de justificación dice que en realidad es una cuestión de atipicidad porque no podemos considerar como típica una conducta que tiene que ver con la obligación de cumplir con un deber. Pero eso tiene que ver con también la visión que tiene Zaffaroni de la tipicidad objetiva, en la que lo analiza, digamos, la divide en dos partes y analiza la tipicidad sistemática y la tipicidad conglobante. La verdad nosotros no lo explicamos, porque no lo seguimos, nadie sigue esto, es solo él, entonces por eso es que lo hemos pasado por arriba. Bien, la siguiente causa de justificación es el estado de necesidad justificante. ¿Qué es el estado de necesidad justificante? Es cuando una persona se encuentra frente a una situación en la cual hay un bien jurídico en riesgo y para evitar que se concrete ese riesgo, para evitar que sea dañado ese bien jurídico, es necesario afectar un bien jurídico pero de menor jerarquía. Entonces, un sujeto va caminando por la calle y escucha que desde adentro de una casa gritan pidiendo auxilio. Entonces, se acerca hasta la puerta, rompe la puerta, entra y rescata a la persona, que estaba, digamos, sufriendo, o sea, en peligro de sufrir algún daño. En ese caso, fíjense que afectamos un bien jurídico que es la propiedad para salvar un bien jurídico que es vida o integridad física. Entonces, el bien jurídico que se salva o que se termina, digamos, que se logra evitar que sea dañado, es de mayor jerarquía que el que realmente se afectó. Entonces, por eso es que decimos que en ese caso se dio un estado de necesidad justificante. Claro, como requisito tiene que haber peligro para ese bien, digamos, de mayor jerarquía. Puede ser propio o de un tercero, no hay problema. Y este tiene que ser grave, el peligro de sufrir un daño, un daño grave o inminente,
actual o inminente. Es requisito que el que afecta, el que interviene, el que afecta al bien jurídico de menor jerarquía, no haya causado el estado de necesidad, porque si no, no va a ser un estado de necesidad justificante. Y el otro requisito es que sea que no se pueda evitar, es decir, que la única forma de entrar a salvar a esa persona sea rompiendo la puerta. Imagínense que si el sujeto rompe la ventana para entrar y la puerta estaba al lado y abierta de par en par, bueno, entonces no había necesidad de romper esa ventana. Tiene que haber una necesidad de afectar al bien jurídico, porque la causa, digamos, o la acción por la cual estamos analizando si es delito o no, es romper la puerta o romper la ventana. Entonces, vemos que es típica porque es el tipo penal daño, pero está esta causa de justificación. Lo hizo para salvar un bien jurídico de mayor jerarquía. Bien. El siguiente es la causa de justificación es la legítima defensa. Bueno, legítima defensa, bueno, todos ya más o menos sabemos, ahora lo vamos a ver con detalle, pero básicamente es a uno lo atacan, entonces uno tiene derecho a defenderse. El tema es por qué tenemos derecho a defender. ¿Por qué si las personas normalmente no pueden aplicar la fuerza, no pueden hacer uso de la fuerza, que es exclusivo del Estado? ¿Por qué en ese caso sí podemos? Bueno, porque casualmente uno de los fundamentos del Estado, uno de los motivos por los que se crea el Estado es para darle seguridad a las personas. Entonces, cuando una persona se encuentra en una situación en la cual el Estado no puede llegar a tiempo para brindarle esa seguridad, entonces uno recupera eso que el Estado de alguna manera le expropió en algún momento y recupera ese derecho de uso de la fuerza para defenderse. Ese es el motivo por el cual uno puede defenderse de una agresión. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los requisitos de la legítima defensa. El primero, claramente, tiene que haber una agresión. Si no hay una agresión, no me voy a estar defendiendo. Esa agresión además tiene que ser actual o inminente, ¿sí? Tienen que estar agrediéndome o la agresión tiene que ser inminente. Es próxima, en los próximos segundos, en los próximos minutos. No puede ser una agresión que yo sé que va a llegar mañana, porque entonces ahí sí hay tiempo de recurrir al Estado para que el Estado, digamos, tome medidas y ejerza el Estado esa fuerza necesaria para evitar esa agresión. La agresión claramente tiene que ser también ilegítima. Yo no me puedo defender de una agresión legítima. Cuando un policía detiene a este que decíamos, a este sospechoso que corre mientras alguien grita "me robaron", ese sujeto no se puede defender. O si se defiende, no va a ser considerado legítima defensa. ¿Está? De hecho, en ese caso incluso hasta va a ser, va a incurrir en otro tipo penal que es la resistencia a la autoridad. Bueno, ese es el primer requisito. Entonces, una agresión que tiene que ser ilegítima, actual o inminente. El segundo requisito tiene que ver con la racionalidad del medio empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que el medio que yo elija para defenderme tiene que ser el mínimo o el que ocasione el mínimo daño posible y tiene que alcanzar solamente para repeler la agresión. Es decir, que yo puedo usar la mínima fuerza posible para repeler la agresión. Eso es lo que me autoriza a mí esta causa de justificación o el Estado cuando no puede llegar a tiempo a protegerme. Entonces me permite el uso de la fuerza, pero solo en la medida necesaria para repeler la agresión. Obviamente con lo que uno tiene a mano.
si a una mujer la están violando y lo único que tiene a mano es una piedra para pegarle en la cabeza al sujeto y con eso lo mata, bueno, está bien. Si bien por ahí pareciera ser excesivo, es lo único que tenía a mano. Y parte también del fundamento de esta legítima defensa es que uno no tiene por qué soportar una agresión. Uno no tiene por qué soportar la agresión. Entonces, por eso tiene el derecho y tiene que utilizar la menor fuerza posible para repelerla, como suficiente para repeler la agresión, dentro de lo que tiene a mano. Y el tercer requisito es la falta de provocación. Es decir, el código me pone como requisito para que lo que estoy haciendo sea considerado una legítima defensa, que la persona que se defiende no haya provocado esa agresión. Y el código agrega suficiente, es decir, falta de provocación suficiente, es decir, no tuvo que haber provocación, y esa provocación, a ver, también tuvo que ser de una cierta entidad, por eso dice suficiente. Una provocación mínima, una provocación que no justifica esa reacción, no es que no justifique, sino que no puede, que no estaría dando lugar a esa agresión, no es considerada una agresión. Qué sé yo, una cargada, un mero insulto, eso no da, eso no puede ser considerado como una provocación. Una provocación tiene que ser algo más fuerte, algo que cuando uno analiza la situación diga, pero ¿por qué lo atacó? El que agredía, ¿por qué lo atacó? O sea, la gente no es loca, no anda atacando a otros, siempre tiene algún motivo. Entonces, ¿por qué lo atacó? Y cuando uno dice o observa que el que después se defendía o le dijo algo o le hizo determinada cosa, uno debería decir, bueno, está bien, eso nos permite entender por qué agredió. Eso es falta de provocación suficiente. No tuvo que haber habido provocación. Si hay provocación, no hay legítima defensa. ¿Que se puede defender? Bueno, sí. Después veremos si le vamos a... Claramente no se lo vamos a justificar. Veremos si después en la culpabilidad lo vamos a disculpar o no. Hay una forma de legítima defensa... La legítima defensa puede ser propia o de terceros. Cuando es legítima defensa, la que vimos recién es propia. Cuando es legítima defensa de tercero es una persona que interviene para defender a otro que está siendo atacado por otro. ¿Sí? A está atacando a B y entonces C interviene para defender a B que está siendo atacado, agredido por A. Los requisitos son los mismos, salvo que A está agrediendo a B y vamos a suponer que B lo provocó. Entonces, esa otra persona puede defenderlo siempre y cuando, o mejor dicho, si lo defiende va a ser considerado legítima defensa, siempre y cuando no haya participado él en la provocación. Ese es el requisito que difiere un poco respecto de la legítima defensa propia. Cuando es de tercero, lo que exige es que el sujeto no, si es que hubo provocación, que el que va a defender al tercero no haya participado de esa provocación. Bien, y ahora sí, les decía, hay una legítima defensa especial, que es la legítima defensa privilegiada, que es cuando una persona se defiende de alguien que entró en su casa. ¿Sí? Una persona que entró a mi domicilio, yo tengo derecho a defenderme, y esto se establece como una especie de presunción que, bueno, se presume que actúa en legítima defensa si, digamos, le ocasionó algún daño. Me ponen también como requisito siempre que el que se metió en el domicilio, el que invadió el domicilio, ofrezca resistencia. Bueno, en la medida en que ofrece resistencia y uno lo agrede,
esa agresión va a ser, o sea, ese daño que le pueda provocar va a ser considerado legítima defensa privilegiada. Bien, y hay una última causa de justificación, que es el consentimiento de la víctima. Esto, algunos autores dicen que se trata o que es aplicable solo para bienes disponibles, y entonces después empiezan a discutir qué bienes son disponibles y cuáles no. Lo cierto es que esto se aplica para casos medianamente leves, a leves. Y, a ver, en un caso grave, como puede ser, por ejemplo, un homicidio, si un sujeto le dice a otro, mira, por favor, yo no tengo el valor, pero me quiero matar, por favor, matame vos, el que lo mate va a cometer un homicidio. Ahora, y esto se aplica mucho en casos de deportes de contacto. Si dos sujetos van a jugar al fútbol y uno en un mal movimiento, calculó algo mal, lo lastima, lo quiebra, por ejemplo, eso puede ser una lesión grave, sí, puede ser una lesión grave. No va, a ver, se presume o se supone que cuando fue a jugar al fútbol sabía que estas cosas pueden pasar. Entonces, ahí está donde se cuenta esto del consentimiento. Bueno, ni hablar de deportes como el boxeo, el kickboxing, qué sé yo. Bien. Algo que me olvidé de la legítima defensa es que cuando uno se excede, tanto en la legítima defensa, puede ser también en el estado de necesidad, cuando uno se excede en ese límite de la racionalidad que habíamos dicho en la legítima defensa, lo que se le va a imputar al sujeto es decir, no es que si no fue racional el medio empleado, digamos, tendríamos que decir que no hay legítima defensa y pasaría a la culpabilidad. Sin embargo, el artículo 35 del Código Penal establece que cuando un sujeto se excede en los límites impuestos por la ley, la autoridad o la necesidad, se les va a aplicar el tipo penal culposo del tipo penal que estaba realizando. Entonces, si se excedió y lastimó a alguien, digamos, ese daño en el físico que lo ocasionó, lo hizo en exceso, excediéndose de eso que decíamos, del mínimo indispensable para repeler la agresión. Bueno, se va a aplicar el tipo penal de lesiones culposas. Esto es porque lo dispone el artículo 35 del Código. Bueno, para terminar con la antijuridicidad, quería aclararles que la antijuridicidad se analiza de manera objetiva, ¿sí? Acá no vamos a tener en cuenta la cuestión subjetiva, de manera que si objetivamente hay una causa de justificación, entonces la conducta típica va a estar justificada, ¿sí? Si no hay causa de justificación, objetivamente no hay causa de justificación, no va a estar justificada la conducta. Acá hay dos cuestiones que pueden traer dudas. Una es cuando la causa de justificación existe, pero el sujeto no lo sabe. Ejemplo de esto es cuando el que odia al vecino y nada más que por hacerle una maldad, le arroja un ladrillo para romperle un ventanal que tiene, pero de maldad, para ocasionarle un daño. Sin embargo, adentro había un escape de gas y esta rotura del ventanal logra que el gas se ventile y le salva la vida a toda la familia. Claramente hay un estado de necesidad justificante donde era necesario afectar un bien jurídico como la propiedad para salvar un bien jurídico de mayor jerarquía, que es la vida. Entonces, en ese caso, más allá de la intención del sujeto, de esa mala intención, más allá de eso, en la realidad se produce un hecho bueno. Entonces, no podemos penar a una persona por haber hecho algo bueno. Zaffaroni antes rechazaba esta postura, pero en el último manual, que ya lleva varios años,
cambia la actitud y en esto lo sigue a Nino y dice casualmente esto, que no se puede penar a una persona por haber hecho algo bueno. Pero además Zaffaroni trae un poco en toda su teoría del conflicto social, dice, bueno, si el derecho penal solo puede intervenir ante un conflicto social como última alternativa, acá no hay conflicto social. Entonces, si no hay conflicto social, el derecho penal debe apartarse. No puede intervenir en casos en los que no hay un conflicto. Y la otra situación que se podría dar es lo contrario, que la situación, que el estado de necesidad, perdón, la causa de justificación, cualquiera sea, no existe y el sujeto cree que sí. Este es el ejemplo del que cree que lo están atacando, cree que lo están agrediendo ilegítimamente, entonces se defiende pensando que está ejerciendo la legítima defensa propia. Y en realidad no es una agresión, supongamos un grupo de amigos que le está jugando una broma, entonces lo quieren asustar, le quieren hacer creer que lo están asaltando. Y esta reacciona y los lastima. Entonces, esas lesiones que le ocasione, ¿sí? Va a ser una acción típica y también va a ser antijurídica, porque no analizamos la cuestión subjetiva. De todos modos, eso se va a resolver si en la culpabilidad, que ya lo vamos a ver, es un error de prohibición que se analiza después en la culpabilidad. Pero lo importante es que la antijuridicidad, las causas de justificación, se analizan de manera objetiva. Bueno, con esto termino el tema. Recuerden que esto es una guía, es una presentación del tema como para que en base a esto puedan encarar la lectura de algunos de los textos que le hemos dado. Y bueno, cualquier consulta que tengan me la hacen a través del aula virtual. Gracias.